Proponen reducir el Congreso y el voto para policías y militares en forma constitucional. Abinader retira a 1.000 policías y asciende a más de 9.000 que esperaron hasta 40 años. Operación Discovery del Ministerio Público contra red de estafadores internacionales. Fuerza del Pueblo y el PLD se retiran de la discusión sobre reforma de la Constitución. El Consejo Económico y Social continuó ayer con las reuniones con diversos sectores políticos, sectores del empresariado, el llamado sector social, en el que convergen organizaciones cívicas, sindicatos y las universidades. En esta ocasión se pasó a discutir la propuesta para una reforma de la Constitución, por lo que ha expresado el Poder Ejecutivo a través de su consultor jurídico, Antoliano Peralta. Básicamente se busca reforzar la autonomía e independencia del Ministerio Público para que el procurador y los principales cargos no sean dispuestos por la discrecionalidad o voluntad solo del presidente de la República de turno, cual que sea, sino que tengan una estabilidad garantizada por la Constitución. Hay una posición que propuso, que es el Frente Amplio, que estuvo representado entre otros por el dirigente Arsenio Hernández, un veterano dirigente político, que ellos apoyan la reforma, pero dice que incluyan cosas interesantes, me parece, de Frente Amplio. Una es que se legisle para que los policías y militares, que son ciudadanos, tengan el derecho a votar en las elecciones, y a mí me parece bien, porque ellos no son ciudadanos de segunda. Lo otro es, ellos proponen que se reduzca el número de provincias, porque hay, en un territorio tan pequeño como este, tenemos 32 demarcaciones y 31 provincias y el Distrito Nacional. Y hay posibilidad de que se siga dividiendo, por ejemplo, el Gran Santo Domingo, o Santiago, o La Vega. Y la otra propuesta interesante de ello, entre muchas otras, es que el salario mínimo haya una nueva forma, también consagrada en la Constitución, para que se indexe cada cierto tiempo. Igual que ponerle un tope, y eso es muy interesante también de parte de Frente Amplio, a los salarios de los altos funcionarios, que no haya esa discrecionalidad, que hay algunos que tienen un sueldo, por ejemplo, de 300,000 pesos, pero al mismo tiempo hacen que unos consejos directivos en los cuales ellos participan, les paguen una dieta, y cuando vienen a ver, esa gente suma hasta más de 1 millón mensual. Y todo eso es un desorden que no debe mantenerse por más tiempo. Me parece interesante. Sí. Y por otro lado, Lou Nelsi, para pasarte la palabra, los partidos de oposición también, el PLD y Frente Amplio, coincidieron en retirarse, porque ellos entienden que hay cosas como que oculta o no sé, o ellos sospechan o no quieren que se reforme la Constitución. Yo creo que esas propuestas que está haciendo el Frente Amplio son bastante buenas y son, yo diría que también utópicas. ¿Por qué? Porque, claro, todo se pinta muy lindo, pero si bajamos a la realidad, son cosas que, poniéndolo en el escenario de República Dominicana, es casi imposible por el tipo de liderazgo político que tenemos. Por ejemplo, ¿cuál te parece difícil que se llegue a cabo de esas? El tope del salario a los funcionarios. A mí me parece que eso va a dar muchísima brega para aprobarse. Pero es un tope en base a un... Como ellos lo ponen, si tú lees el documento bien, no es que se van a quedar eternamente, porque ellos también necesitan que se les indexe si, por ejemplo, la inflación... que se supone que no está... Pero no que se haga en base a una regla. Hay una ley, pero la ley tiene excepciones en organismos que son autónomos y que tienen otro tipo de regla interna. Entonces ellos quieren que se reglamente en general. Me parece más difícil lo de las provincias porque... Nadie quiere tirarse la canana en el Congreso, de decir, en esta provincia van a ser enemigos míos porque yo la anexé a otra provincia. No, y que también con eso se disminuiría el número de diputados que tiene y de senadores. Esa es otra Entonces, que ellos proponen un Congreso de una sola Cámara y ahí yo estoy totalmente de acuerdo porque este país es muy pequeño.
Es muy pequeño, son ideas muy buenas, pero yo creo que eso va a dar trabajo, porque es que los políticos no van a soltar sus cuñas y no van a querer disminuir la Cámara o el Congreso, porque eso significaría que menos personas podrán llegar al Congreso en el tiempo de los 4 años que se supone que dura la legislación. Y, ¿qué le digo? Es poniéndolo en el escenario de República Dominicana con los políticos que tenemos. A mí me encanta la idea y yo sé que muchísima gente va a aplaudir esa propuesta del Frente Amplio, pero siendo realistas es algo que quizás nos va a tomar muchísimo tiempo, quizás cuando yo sea una doñita. ¿Y qué te parece? Falta mucho para eso. Por eso mismo. ¿Y qué te parece el que se les permita a los policías y militares ejercer el voto? No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que sí puede ser posible, por lo menos a los policías. Quizás se complica un poco con el ejército y las Fuerzas Armadas, porque prácticamente ellos están ahí para proteger al Estado y hay como una liga, una mezcla directa con lo que es el Poder Ejecutivo. Y ahí se podría complicar, pero sí yo entiendo que son ciudadanos dominicanos y que independientemente de si están en las filas del Ejército o de la Policía Nacional, ellos deberían tener ese derecho al voto. Creo que no votan por una cuestión de quizás seguridad presidencial y evitar golpes de estados y todo eso, pero yo sí si creo ellos votan, que entonces participan de la democracia y sí, quizás van a conspirar menos. Es una tradición que aquí viene, porque aquí hubo muchas dictaduras. En estos días lo explicaba el profesor Alejandro Paulino. Hemos tenido más del 70% de los años de vida republicana de dictaduras y a 30% menos de gobierno que más o menos han sido democráticos. Entonces, sí, hay el miedo, el fantasma de que se alce un caudillo militar o policial, pero ya yo creo que eso quedó atrás y yo creo que ellos no son ciudadanos de segunda. Igual, siempre me ha parecido absurdo que a los policías y militares, por ejemplo, a veces por cuestiones internas hay un jefe que los maltrata y les viola sus derechos y ellos no tienen prácticamente derecho a hablar porque entonces los hunden o los expulsan. Ellos deben estar protegidos por la ley también, pues son ciudadanos. Entonces, pero es interesante eso de Frente Amplio. Ahora, lo del PLD y Fuerza del Pueblo, el temor me parece, aunque ellos no lo dicen directamente, es que ellos piensan que se va a colar una idea que algunos han estado proponiendo, de reducir el porcentaje para ganar las elecciones en primera vuelta. De lo del 50+1. 50+1, ellos creen. Ellos creen, sí. Pero eso no se ha hablado. Hubo alguien que lo habló, doña Milagro Ortiz lo dijo, y ha habido varios analistas que lo han dicho. Eso se hizo aquí después de la crisis de las elecciones de 1994. Ya sabemos lo que pasó, una crisis política, hubo una negociación. ¿Y qué ocurrió? Bueno, la idea era que era el ganar con el 46% mínimo, pero colaron de común acuerdo entonces el PLD, que todavía era un partido pequeño, estaba reducido, y el Partido Reformista se pusieron de acuerdo a espalda del PRD entonces, que era el partido del doctor Peña Gómez, y que tenía una mayoría no absoluta, pero sí proporcional en el Congreso, comparado con la suma de los otros dos. Y entonces colocaron el 50+1. Y como aquí los legisladores no suelen leer los caprichos, eso pasó. Pero desde ese momento que se aprobó, para lo único que eso sirvió fue para evitar que el doctor Peña Gómez llegara al poder. Porque después los demás que han ganado no lo han necesitado. Empezando por Leonel en el 96, ahí sí, tuvo que sumarse. Hipólito llegó al 49.89% y Danilo dijo esto no tiene sentido que ellos vayan a la segunda vuelta, eso es prácticamente el 50+1 y declinó, además de que Balaguer en ese momento no apoyó al PLD. Luego Leonel cuando volvió en 2004 sobrepasó por mucho 50%. Danilo igual, Abinader igual, ganó con 54%, claro. No se ha usado jamás. Entonces habría que pensar si eso tiene mucho sentido, porque tú sabes para qué se dio eso. Para que muchísimos partiditos pequeños, que tienen como franquicia, la negocien a mejor postor. Sí. Entonces, yo no sé, habría que pensarlo y no tenerle miedo a esto. Lo que yo sí sé es que ellos no,
se vio muy feo que se pararan y se fueran del diálogo, porque por algo ellos están en el diálogo. Y si tú como líder no eres capaz de mantener tu postura, quedarte sentado, esperar, escuchar y proponer, y simplemente por una rabieta te paras y te vas, eso dice mucho sobre de todo ti como que líder. si tú te acoges a una regla, si eres demócrata, bueno, ahí se va a votar la decisión. Claro. Suponte que su posición incluso gane. Claro. Pero, bueno, es una forma de oposición también. Vamos a la pausa y a ver el tema que tenemos hoy, Lunelsi. Sí, la pregunta para el día de hoy es, ¿cree posible que estalle una tercera guerra mundial a propósito de estos conflictos entre Rusia y Ucrania? ¿Sí o no? Vamos a ver. Bueno, y como el Ministerio Público nos tiene acostumbrado a ponerle unos nombres exóticos a sus operaciones, en el día de ayer nos informaron que se llevó a cabo la operación Discovery. No tiene nada que ver con el mar. Discovery, una palabra que está en inglés, que si usted lo traduce al español es como el descubierto, el descubridor. Entonces, la operación que se lleva a cabo en asociación o en conjunto con el FBI de los Estados Unidos, es una operación que se ha llevado o que se ha realizado en Santiago, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata. Según dice el Ministerio Público, se hallaron evidencias de transacciones millonarias en dólares, 7 pistolas, una metralleta Uzi, dinero en efectivo como unos $400,000, 19.2 millones de pesos. Se incautaron unos 30 vehículos de alta gama, equipos electrónicos, incluyendo computadoras y móviles. Esta supuesta red se dedicaba a estafar al Estado norteamericano a través de las ayudas que se dio en la pandemia, según cuenta el expediente, y que también se dedicaba a extorsionar a personas en Estados Unidos para que le enviaran dinero a través de la extorsión sexual, y ya usted puede saber por dónde anda el asunto. Lo que me sorprende es, y disculpe que le interrumpa, es que estas personas, es la manera de operar de este grupo. Ellos tenían call centers montados con empleados de doble turno, un grupo en la mañana, un grupo en la tarde. Porque el negocio dejaba dinero. Dejaba muchísimo dinero porque ellos solían llamar a la víctima, extorsionarlo. Mira, tengo un video sexual tuyo, o yo sé dónde tú vives, si tú no mandas tanto te voy a tirar a la policía, voy a subir tu video a las redes sociales. ¿Y qué hacían esas personas? Entraban en pánico y depositaban el dinero. Y se embromaban porque una vez que depositan le siguen diciendo, tengo otro. Sí. Sí, es increíble porque siempre se ha dicho la forma en que operan esos grupos de delincuentes que extorsionan, y siempre hay gente que cae. Sí. Porque hay gente que le llega cosas de que yo soy una heredera de un majará que sé yo cuánto de Arabia y que tengo millones de dólares y diamantes, pero necesito que tú me pongas $500 para darte esa herencia. Y hay estúpidos, estúpidas que creen en eso y le mandan el dinero. Yo diría que son personas de mentes débiles que están en necesidad. Pero muy débil. Están en necesidad y ven eso como su esperanza de salir adelante. Mira, eso me recuerda un cuento que mi querida madre me hacía de niño, de un señor que hace muchos años atrás se aparecen unos tigres. Antes no lo decían así, pero unos embaucadores. El hombre dicen que tenía dinero, pero era muy tacaño, era prestamista y cosas. Y le dicen, mire, Pedro se llamaba. Don Pedro, mire, nosotros tenemos esta máquina que hace dinero, eso es legal y todo. Y usted verá, ellos hicieron de una especie de máquina esta de coser que eran de manigueta antes. Ay, Dios. Hicieron un mecanismo y entonces le recortaban pedazos de papel de periódico, por ejemplo, y dice, mire, eche el papel ahí, y salía una papeleta de $1, 5 pesos. En ese tiempo había una papeleta de 5. Y el hombre estaba encantado y se la vendieron por una cantidad más o menos buena en aquellos años. Y entonces el hombre, después que se fueron, comenzó a picar papel y a poner efectivamente nada, porque era una estafa. Y el hombre, después la gente le puso el mote de Pedro Maquinita y había que matarse con él. ¿Verdad? Porque la gente, señores, nada es gratis, no es verdad, no crean esas cosas de que viene alguien y te va a dar y que todo es muy fácil. O gente ya viejuca, de que aparece una muchachita jovencita, no sé de dónde, que yo estoy solitaria y tú eres un amor. Y se creen ese cuento de que esa muchacha está enamorada. A veces ni es la muchacha siquiera.
Es un grupo de tigres que ponen esa foto. ¿Cómo que dice la frase? La necesidad tiene cara de hereje. Pero en ese caso la necesidad, yo no sé, porque las ansias, vamos a decir. ¿Cuánta gente que cae en esos engaños y la gente sigue cayendo todavía? Sí. O que dicen, mira, yo tengo un número de la lotería de que sé yo cuánto de la Florida. Señor, no, la gente abra más los ojos, no sea tan ingenua. Sí, pero esta operación me parece que es grande y que van a seguir apresando más personas. Yo veo aquí que hay como unos 10 apresados en esos allanamientos. Se involucraron 45 fiscales, más de 100 técnicos de los que saben con computadora y redes y tecnología, y algunos 300 agentes policiales tanto de República Dominicana como de Estados Unidos. También indica el reporte que los mismos allanamientos se están llevando a cabo en la ciudad de Nueva York, donde se presume que conjunta. Estaba la otra parte del negocio, una operación conjunta. Sí, eso siempre ocurre. Hay muchos casos que se han descubierto a través de los años de personas que operan este tipo de mafia, de negocios ilícitos y de extorsión sobre todo, ¿verdad? Y que operan en más de un país. Por ejemplo, Jamaica dicen que es un paraíso para eso. Y que desde Jamaica estafan personas que están en otros países, que están aquí, que están en Estados Unidos. Y la gente tiene que tener mucho cuidado, incluso para tomar llamadas, un número desconocido. Regularmente yo no lo tomo porque si usted se me esconde detrás de no poner su nombre, entonces ¿para qué le interesa hablar conmigo? Sí, yo no tomo llamadas desconocidas, ¿para qué? Ay, pero si es un familiar que lo está llamando. Ese familiar que me diga su nombre ahí, yo soy Juan Pérez, y no que se esconda detrás de una... Porque ¿para qué? Lo que se oculta, alguna maldad tiene. Entonces eso de que un número desconocido y esas cosas... Eso no, o sea, si usted quiere hablar con alguien, dice, soy fulano de tal. Ah, sí, es fulano, entonces tú aceptas la llamada. Aló, ¿con quién hablo? Sí, fulano, ¿eres tú? No, sí. No se presentan ni nada. Y tal vez, ella sí, atrácala cuando salga de ahí. No, o sea, la gente debe ser menos ingenua. Mira, por otro lado, ha estado bastante comentado el hecho de que el presidente Abinader ha estado haciendo movimientos, tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional. Sí. En la policía hubo cerca de 1000 agentes y los que llaman asimilados, que son personas que no son policía como tal, ocurre también con los militares, pero que se supone que hacen algún trabajo para la policía y están adscritos. Parece que había gente que ya no hacía nada o que no estaba claro cuál era su labor, u otros que ya querían salir de la fila policial por edad o lo que fuera y fueron retirados. Y al mismo tiempo hubo casi 10.000 que fueron ascendidos. Wow. Y eso fue justo porque ahí habían policías, hay un señor que dice, gracias a Dios, 40 años y le llega un ascenso. Porque esas cosas se manejaban con mucha opacidad, de que si tú eres amigo de fulano, te sale un ascenso. Parece que ahora se procedió un poquito de manera más justa, digamos, y se tomó en cuenta la trayectoria, el rendimiento, y se hicieron esos ascensos, que quizá para un raso que lo asignan a cabo no es mucho, pero bueno, algo es algo. Algo es algo, sí, si todo era por amiguismos y cuñas anteriormente, estos ascensos y la puesta en retiro de esas personas sirve como de motivación para los que están empezando su camino como policía o como militar y se sienten motivados a hacer las cosas bien. Y yo creo que no todo es dinero, también los reconocimientos pesan mucho cuando tú quieres que un empleado, que un colaborador haga un mejor trabajo. Esto sirve muchísimo. Con más entusiasmo. Con más entusiasmo. Entonces yo creo que sí, que es bien aplaudido el hecho de que Luis Abinader haya ascendido a 10.000 militares y policías. Policías sobre todo. Policías sobre todo, sí, porque los militares fue el mismo 27 de febrero. Aparte fueron menos. Lo importante de esto es, ahora que se habla de la reforma policial, había una ley y unos reglamentos que se estaban haciendo, es que eso se establezca una norma que se respete, porque de nada vale que ahora en este consejo policial y en esta dirección del general Ten se traten de hacer esas cosas más o menos bien y que después si viene otro director o viene otro del consejo, creen grupos de nuevo, que es lo que le hace daño a las instituciones, para decir fulano me sigue a mí, este no es mío, este sí, este no, porque la policía necesita ganar mucho en la confianza de la gente, que es un problema que ha habido.
Y si las cosas se manejan con esa transparencia y con un criterio justo y que se les pague suficiente y se le aliente a hacer la cosa bien, es ganancia para la sociedad. Ganancia para todos. Vamos a ver de nuevo el tema. De la pregunta del día de hoy. Hemos preguntado que si cree posible, porque mucha gente está hablando de esto, de que estalle una tercera guerra mundial, que yo digo que sería el fin del mundo, por las armas que se tienen hoy. ¿Sí o no? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo ha respondido la gente a esta pregunta, Lunesi. Mira, esto es en el portal. Aquí el 67.57% piensa que no es posible que estalle una tercera guerra mundial a partir de lo que ocurre entre Ucrania y Rusia. Mientras que el 32.43% piensa que es posible. Eso es en el portal. En acento.com.do, mientras que en Twitter el 55% dice que no es posible o que no ve posible el estallido de la Tercera Guerra Mundial, y el 45% dice que sí, lo cree posible. Wow, casi mitad y mitad. Sí, casi mitad y mitad. Aquí en YouTube, un 63%, notablemente más alta la proporción, no cree, mientras que un 37% cree posible una tercera guerra mundial. Bueno, la mayoría piensa que no en las tres encuestas. Dice José Manuel Valdés Rivas, sería el fin de la raza humana y las grandes potencias lo saben. Yo espero que lo tengan presente. Liberty dice, nadie quiere eso, pero si tiene que suceder para que se acabe el imperialismo, pues bienvenida sea. Ay, no, pero que no es el imperialismo que se acaba todo. Ay, mi hijo. Livio Montilla opina, creo que si sea Rusia o Estados Unidos que lo intente, se va a quedar solo. Demasiados problemas hay para buscar más. Alberto Paniagua opina, dice, yo entiendo que no ya la democracia y los desarrollos de los países, creo va más allá del capricho de un presidente. No entendí muy bien al amigo Paniagua. Sí, me quedé como pensando. Sí. Bueno, vamos con el compañero Máximo Laureano a la ciudad de Santiago. Adelante, Máximo. Santiago sería la provincia centro de la operación Discovery. Así lo ha revelado el Ministerio Público. También se ha informado que la Procuraduría Fiscal de Santiago en las próximas horas estaría iniciando un proceso para solicitar medida de coerción contra los apresados. Se han hecho allanamientos en Puerto Plata, La Vega y en esta provincia de Santiago. Se habla de que son muchos los apresados, aunque en primera instancia las primeras informaciones oficiales sobre este caso solo se han revelado 8 nombres. Estos son los nombres: Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, Máximo Miguel Mena Peña, Emmanuel Castro Osuna, Mayovanet Braulio Rafael Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán, Genaro Antonio Hernández, Pablo Miguel Balbuena y David Antonio Guzmán Javier. La policía está de aniversario, cumple 86 años. Para estos fines, la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, con asiento en Santiago, participó en una misa. Veamos lo que dice el general de brigada José Ernesto Rodríguez García, encargado de esta plaza policial. La policía, como institución de orden, a lo largo de estos años ha vivido grandes transformaciones como un cuerpo armado, técnico, profesional, con la finalidad de garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos, acorde a las exigencias
que van surgiendo en nuestra sociedad dominicana. La integración en la Policía Nacional de hombres y mujeres que dedican sus esfuerzos por dar lo mejor de sí, nos responsabilizan de que cada día podamos cumplir aún más con la misión encomendada, que es la de proteger la vida, la integridad física, la seguridad de las personas, propiedades públicas y privadas. A propósito de la policía, 3 de los generales enviados a sus casas por el Poder Ejecutivo, pues tuvieron roles en Santiago como director de la policía. Nelvis Luis Pérez Sánchez estuvo en 2 ocasiones, 2013 y 2015. Romel López estuvo en el año 2011 y Pablo de Jesús Dipré estuvo en el año 2014 y también estuvo a principio de la gestión del Partido Revolucionario Moderno en tiempo reciente. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.